Qué alegría volverte a saludar en esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en el episodio número 10 de Reacciones y el título para el estudio de hoy es El Pacto y el Modelo. No olvides seguirnos todos los lunes a través de las plataformas Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y Spotify como Adventistas Norte de Chiapas en punto de las 7 de la noche. Asimismo, queremos recordarte que esta próxima semana del 6 al 13 de septiembre tenemos un evento muy especial, nuestra campaña nacional Decide Vivir Feliz. Te invitamos a que puedas conectarte, nos puedes seguir por medio de esta plataforma también para que seas bendecido desde tu hogar y así juntos podamos adorar a nuestro Padre Celestial. El versículo de estudio para esta ocasión lo encontramos en Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y a la letra dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pastor Carlitos, qué gusto saludarte una vez más. Bienvenido a este 10º programa. Gracias, Pastor Luis. Igual es un gusto estar contigo y con nuestra amable audiencia y, por supuesto, poder reaccionar en este episodio que es el número 10. Es que vamos a compartir ahora la pregunta de este episodio para que todos preparemos nuestro emoji y nuestra reacción. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios quiere habitar a tu lado? Te invitamos a que puedas prepararnos tu comentario y también tu emoji. Gracias, pastor. Este episodio está estructurado en 3 partes y la primera es un pacto visible. La segunda es una compañía que transforma. Y la tercera, los beneficios del Espíritu Santo. No te despegues, quédate con nosotros. Esto es Reacciones. A lo largo de la Biblia encontramos a Dios como nuestro Creador, Redentor y Salvador. Y si algo es cierto es que Dios siempre ha buscado la manera en estar con nosotros. Siempre Él busca la manera de acompañarte en todo momento, a pesar de las diferentes circunstancias en las que te puedas encontrar. Hoy, al estudiar este episodio, vamos a recordar por qué Dios quiere estar con nosotros y cuán importante es para nosotros contar con la compañía de Él. No olvides estudiar la palabra, orar y dar un buen testimonio, que eso es producto o son frutos de que usted tiene la presencia del Señor en su corazón. Y es así entonces como entramos a la primera sección de este episodio, titulado Un Pacto Visible. Pastor Carlitos, ¿en qué consiste entonces poder ver a Dios? ¿Quiénes pueden ver a Dios? Bueno, para poder comprender parte de esta idea que nos presentas, Pastor Luis, es muy importante ver cómo el proceso de liberación del pueblo de Israel había seguido su curso. Él los había sacado de Egipto, los llevó en parte por ese mar a cruzarlo cuando se abrió, y también ahora vemos al pueblo que llega al Sinaí y recibe este pacto, que es lo que mencionabas, que es la ley de nuestro Dios. Hay un concepto muy importante aquí, porque estamos hablando de la oportunidad que Dios tiene de hacer un pacto con su pueblo, es decir, un acuerdo entre ellos donde los más beneficiados iban a ser ellos, su pueblo. Tú nos preguntas de cómo poder ver a Dios, pero es muy importante, Pastor Luis, que veamos el contexto para poder llegar a ese punto de ver a Dios. En primer lugar, el Señor ratifica este pacto con ellos de una manera muy importante, en una ceremonia. Éxodo nos presenta que se hace el sacrificio de un animal que representa en este contexto a Cristo Jesús. Ahora, me llama mucho la atención, Pastor Luis, porque el libro que se menciona aquí, estamos hablando, el texto que se expresa es la ley escrita de nuestro Dios, que se le presenta el decálogo al pueblo de Israel. Hay un consejo muy importante que vemos aquí de partida, la importancia de leer, de escudriñar la palabra de Dios para poder comprender el amor de Dios. Y número 2, encontramos aquí la parte externa de este pacto,
que es que la sangre de ese animalito también era rociada, dice, sobre el pueblo. Esto trae un símbolo que es muy importante conocer. Número uno, solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y purificarnos. Ahora, hablábamos de quienes pueden ver a Jesús, justamente, o quienes pueden ver a Dios. Aquí estamos llegando al punto donde, pastor, el pueblo venía, ya había sido liberado, pero necesitaba ser sanado espiritualmente. Había muchas cosas Claro. que ellos tenían dentro de sí que necesitaban purificar. Claro, y recordemos también, pastor, cómo es que Dios invita a Moisés, y no solo a Moisés, sino también a parte del pueblo a congregarse. Pero Exacto. la razón de esa reunión es justamente uno, prepararse para lo que viene por Exactamente. delante. Y lo que viene por delante era justamente la manifestación de Dios, pero antes de que eso fuese posible, primero habría una limpieza, una consagración espiritual de cada uno. Así Ahora es. bien, hay algo curioso, pastor. En el estudio de este episodio podemos ver cómo Moisés entonces invita a los jóvenes hebreos para que vayan, tomen becerros y entonces se haga el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio. El texto bíblico dice que la mitad de esa sangre fue tomada por Moisés Ujú. y fue tomada para esparcirla hacia el pueblo. Ahora, quizá alguien pueda pensar que esa sangre Moisés la agarró y la aventó como podemos Sí, sí, pensar. como andar aventando agua, Exacto, ¿no? pero no se refiere a eso, sino que Moisés probablemente lo que hizo simplemente fue esparcir parte de esa sobre los líderes principales del pueblo, pastor, Ujú. como una señal de que los líderes deben de estar preparados. Y cuando los líderes están preparados, entonces los líderes pueden preparar al resto del pueblo. Y bien Exactamente. decías, pastor, la sangre tiene un significado. Y de manera bíblica también, y antiguamente, pastor, la sangre era utilizada para sellar pactos. Así Entre los es. hebreos utilizaban la sangre para sellar un pacto, un compromiso. Eso hacían entre humanos, correcto. Pero ahora Dios utiliza esto mismo para sellar un pacto con la raza humana. Ujú. Y bien decías que la sangre es la que nos limpia del pecado, la sangre de Cristo, la que nos limpia. Entonces hoy necesitamos nosotros ir al libro, pastor, y comprometernos con Dios. Claro que sí. Hay algo que me llama mucho la atención, Pastor Luis, y que se menciona en este proceso del pacto que hace Dios con su pueblo. Y es que después del proceso de rociar la sangre, ellos también tenían la oportunidad de comer juntos. Ahora, la Biblia menciona que Dios estaba presente ahí y que su pueblo iba a comer ahí con él. Esto nos muestra algo muy especial. En el cercano Oriente, participar de la comida con alguien era en tiempos bíblicos una experiencia significativa, era en gran honor y privilegio, era un vínculo de amistad. En otro sentido, Dios estaba teniendo con su pueblo una experiencia donde Él quería hacerle sentir que era parte de su familia. ¿Por qué? Lo que viene a continuación es la experiencia cuando Dios invita a Moisés, por ejemplo, a Aarón y a sus hijos para que se acerquen al monte Sinaí y ellos iban a tener una presencia un poco más cercana a nuestro Claro. Dios. Ahora, todo este proceso que ya mencionamos iba a servir como un proceso de purificación, de Claro. limpieza, de que si bien es cierto, Pastor Luis, Dios nos acepta tal y como somos, pero es importante que cuando hemos comprendido el hecho de que Dios es santo, también comprendamos que nuestra vida tiene que purificarse lo más posible para presentarse ante Dios. Claro, porque justamente por eso la sangre fue derramada, como Exactamente. una señal de limpieza del pecado, pero también como una señal de consagración hacia Dios. Por eso Exacto. entonces ahora empieza a caminar este grupito de 74 personas hacia el monte. Y qué curioso es ver, pastor, que cuando ellos llegan, ahora el texto bíblico dice que de repente algo asombroso ocurre, Sí, ¿verdad? sí, sí, La sí. presencia de Dios llega y entonces hay comida, hay bebida. Y la pregunta es, ¿quién preparó esos alimentos? ¿Quién preparó esa ocasión? El mismo Dios. Dios. Así es, Y así qué es. bonito es saber que Dios está preparando una mesa, o más bien esa mesa ya está lista, ya Amén. Dios la preparó
para que usted también pueda ir y disfrutar de esa cena celestial. Amén. Solamente hay que de la misma manera hacer un pacto con Dios, pedirle que nos perdone de vuestros pecados y consagrarnos a Él. Ahora, pastor, estamos en la parte donde el pueblo está en el monte. La presencia de Dios está con ellos. Y aquí hay algo lindo, pastor. ¿Quién fue a buscar a quién? ¿El grupito de 74 fueron a buscar a Dios o Dios vino a buscar a ese grupito? Siempre la iniciativa está de parte de Dios, sin duda alguna. Qué lindo. Dios entonces ahora estaba buscando a sus hijos porque quería tener una experiencia significativa con ellos. Amén. Y por ende que ellos tuvieran esa experiencia con nuestro Dios. Ahora bien, hay una parte aquí, pastor, en la que me llamó mucho la atención. Ellos hubieran, o más bien, pudieron haber rechazado comer con Dios. Sí lo pudieron haber hecho. Sí, decir, era su decisión. No queremos. Pero ellos decidieron participar de esa comida. Ahora, pastor, apliquemos esto a los tiempos en los que estamos. Podemos decir que ir a la iglesia ahora es ir a buscar a Dios, sin duda alguna. Pero ¿servirá ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios sin amor, sin fe y sin esperanza? Por supuesto que no. Y aquí en este concepto, Pastor Luis, como iglesia también tenemos algo que se conoce como el servicio de comunión, que es un momento donde la iglesia también disfruta de comer el pan que representa el cuerpo de Cristo, de beber ese jugo de uvas que representa su sangre. Y es justamente esa comunión que Dios anhela tener con su pueblo y que nosotros tenemos la oportunidad de decidir poderla experimentar. Esto nos da la introducción, Pastor Luis, para que podamos hablar de esta segunda idea que tiene nuestra estructura, hablando de una compañía que transforma. Claro. Es decir, hay algo clave que menciona, por ejemplo, Ezequiel 36, 26, 28, que el que nos va a dar a nosotros un corazón nuevo, el que nos va a dar a nosotros esa oportunidad de ser transformados, es nuestro Dios. Quitaré de vosotros, dice, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es algo que vamos a hablar ya en la parte final, pero aquí comienza a introducirnos el hecho de obedecer. Y aquí viene la parte que quiero resaltar. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El anhelo de Dios, Pastor Luis, era darle esa compañía a su pueblo de una manera constante y especial. Y ahora Dios le pide, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. No era el lugar en sí, Pastor Luis, era el hecho de que Dios anhelaba tener una relación más estrecha con sus hijos. Claro, y es que qué curioso es ver, porque inclusive, pastor, aún algunos de aquellos que subieron con Moisés cayeron. Así y lo dice el libro de Levíticos capítulo 10, verso 1, 2 y 9. Es decir, a pesar de que subieron al monte, se consagraron, cayeron. Entonces eso nos pone el panorama, pastor, de que si nosotros no estamos realmente firmes, sí, podremos caer en algún momento también. Ahora, un corazón nuevo, uno de carne y entonces dejar el de piedra a un lado. Amén. Es un proceso que cuánto tiempo lleva la transformación en cada uno de nosotros, eso es incalculable. Porque cierto es, pastor, que algunos pues van un poco más rápido y quizá otros un poco más lento, ¿no? Pero el proceso está, lo importante es que el proceso esté. Y eso es lo que recae en la enseñanza que Ezequiel nos dio. Pero ¿en qué consiste realmente un corazón nuevo? Porque una cosa es experimentar ese cambio y otra cosa es simplemente vivir con el sentimiento de querer cambiar, pero solamente es querer y no es hacer. Ahora, la promesa, pastor, está que si nosotros edificamos nuestra casa sobre la piedra, aunque venga el viento, no va a caer. Pero si nosotros seguimos con el corazón, lo voy a decir así, viejo, es como construir nuestra casa sobre la arena. Sin fundamentos. Sin fundamentos, exacto. Y entonces viene el viento y se la lleva.
Sí, sin duda alguna lo que Dios estaba buscando mostrarle a su pueblo era que él aprendiera a tener esa dependencia de Dios totalmente. Algo que me llama mucho la atención es de que cada día nosotros, Pastor Luis, tenemos que tomar la decisión de rendirnos a Dios. No es algo temporal, es algo que tiene que ser de todos los días y llegar a ser nuestra esa expresión de 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dejar que Dios nos fortalezca en la debilidad, porque Dios sabía las debilidades, las limitaciones de su pueblo, pero su pueblo tenía ahora la oportunidad de aprender a caminar con Él, y ese es justamente el propósito de Dios al mostrarles su ley, a mostrarles su voluntad, porque Él quería que su pueblo aprendiera a caminar con Él. Ahora, cuando llega la invitación de Dios para que le hicieran un santuario, un tabernáculo, sabemos muy bien que el Señor, como dice Hechos 17:24, no vive en templos hechos por manos humanas. Sabemos que el lugar como tal no era el objetivo, sino esa relación de que el pueblo confirmara a cada instante que la presencia de Dios estaría con él. Ahora, ¿qué de extraordinario traería la presencia de Dios? Claro. En el santuario nosotros vemos, Pastor Luis, en cada símbolo del santuario la obra redentora de Cristo Jesús. Y eso era lo que Dios quería que su pueblo tuviera en claro, que a pesar de sus limitaciones, que a pesar de su pecaminosidad, había un plan para que ellos pudieran vivir mejor. Claro, y es ahí donde recae entonces la importancia de tener un lugar para adorar a Dios, pero la importancia también de hacerla de manera honesta. Amén. Como mencionamos hace un momentito, qué importante es tener un nuevo corazón. Solo que un corazón nuevo no va a llegar por producto de la casualidad, sino que para que ese cambio en vuestro corazón llegue, necesitamos de la gracia divina y Amén. por ende una renovación del corazón. Ahora, pastor, tener un corazón nuevo significa una mente nueva, propósitos nuevos, metas nuevas y una vista nueva. Si usted ya decidió caminar con Jesús, todo debe de cambiar, todo debe de cambiar. Y Amén. nuestro propósito ahora ya no es lo terrenal, sino lo celestial. Amén. Y por eso ahora el Señor entonces nos invita a vivir en su presencia. Y pastor, Shakán era el término hebreo que se utiliza en la Biblia para decir habitar. Ujú. Ahora, para estar, ¿no? En un lugar. Es aquí donde recae también en contexto la palabra Shekinah, que significa la manifestación de la gloria divina o la Exactamente. presencia divina, ¿cierto? Dios entonces estaba invitando a su pueblo a crear un lugar especial para que pudiera el pueblo, el ser humano, tener un lugar a donde ir a buscar a Dios. Cierto es, Así Dios es. no vive en el templo, pastor. Dios no vive en el templo porque la misma escritura dice que ni los cielos pueden como detener a Dios en un solo lugar, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios entonces quiere que hayan templos hoy día? ¿Por qué, pastor? El pueblo tenía que comprender que la adoración a Dios, su relación con Dios, aunque es constante, aunque es de todos los días, pero también era trasladada a un momento especial donde el hombre estuviera dispuesto a apartar algo. Muchas veces nosotros usamos el contexto de decir, bueno, es que puedo adorar a Dios en cualquier parte, Sí. puedo adorar a Dios en cualquier día. La Biblia establece principios de adoración a Dios que son muy precisos, muy objetivos, no hay variables. Es más, la misma indicación para construir el santuario estaba guiada por indicaciones muy objetivas. Eso significa que si Dios está diciendo que en ese lugar nosotros tendremos un encuentro con Él, es porque así será. Y no es tanto por el lugar, es por la disposición que nosotros llevemos para encontrarnos con Dios en ese lugar, porque es apartado, es santificado para nuestro Dios. Ahora, Pastor Luis, estamos llegando ya a la parte número 3 de esta estructura y previo a ello también la respuesta a la pregunta de este episodio, que es la siguiente. ¿Por qué Dios quiere habitar a tu lado? Y vamos a invitarles a ustedes a que puedan usar sus emojis, a que puedan compartirnos sus respuestas en la caja de comentarios. ¿Y qué te parece si comenzamos nosotros, Pastor Luis?
Claro, gracias. El emoji, pastor, que yo he escogido para esta ocasión es el símbolo de igual. Es decir, para mí el amor es igual a Dios y Dios es igual a amor, ¿verdad? Ahora, si aplicamos esto entonces al episodio que estamos en esta hora compartiendo, yo lo quiero relacionar con que consagración es igual a obediencia. Y obediencia es igual a consagración. Y por ende esto se relaciona con más términos de los cuales hemos mencionado. Pero en esta hora yo quiero compartir este emoji porque yo siento y considero que si Dios está en mi vida, entonces esto es igual a que yo tengo la esperanza de un día estar con Cristo en el reino de los cielos. ¿Y el tuyo, Amén. pastor? El mío, pastor, es un emoji muy sencillo, es una familia porque dentro de este episodio yo he descubierto algo muy, muy especial. Dios quiere estar con nosotros como una familia donde Él es el Padre, donde Él es el centro y donde me recuerda también ese principio que Él enseñó a Jerusalén. Como la gallina dice junta sus polluelos bajo sus alas. Dios quiere que nosotros estemos en ese lugar seguro y a veces nosotros podemos correr peligros, pero mientras estemos en ese lugar seguro, que es nuestra familia, que es Él mismo, entonces nada podrá destruirnos, nada podrá hacernos daño. Ahora, Pastor Luis, en la tercera idea estamos hablando de los beneficios del Espíritu Santo. Y se menciona, por ejemplo, en Éxodo 31, del 1 al 18, hablando de Bezaleel, hijo de Uri, y el Señor dice que lo había llenado del Espíritu Santo y que iba a tener algunas bendiciones especiales en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en arte, en inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce y en muchas cosas que menciona aquí. Y esto me parece extraordinario. Hay algo que nosotros tenemos hoy día a nuestro alcance, es un plus y es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, pero que también puede estar en nosotros y que de acuerdo a la evidencia bíblica, Pastor Luis, vemos en David, vemos en Saúl, vemos en los discípulos cómo marcó la diferencia en la vida de Jesús mismo. El Espíritu Santo lo llevaba a vivir de manera extraordinaria. Claro, y es que los llenaba, los complementaba. Usted mencionaba hace un ratito el nombre de estos personajes, cómo el Espíritu los llenó de habilidades Amén. para poder desarrollar, pastor, esas mismas habilidades al servicio de Dios. Asimismo, hoy día también puede llenarle a usted con sus múltiples habilidades para que entonces podamos realizar todas las actividades posibles para el servicio de Él. Amén. Entonces, pastor, el Espíritu Santo sí da muchos beneficios. Sin duda muchos. alguna. Y uno de los muy sobresalientes es la sabiduría. Amén. Tomar decisiones, pastor. Tomar decisiones. Y en el enfoque, en el contexto en el que estamos, la consagración es una decisión. Y el Espíritu Santo nos puede ayudar a estar más cerca del Señor, más consagrados a Él. Pero está también el sábado. Y el sábado, pastor, es la señal que Dios dio. Y es el medio en el cual nosotros podemos descansar de nuestras actividades laborales y conectarnos con Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén, amén. Sin duda alguna, hemos percibido en este episodio cómo ese Dios de amor y de bondad, Pastor Luis, quiere seguirse relacionando así como con su pueblo en la época de Israel, también en esta época con nosotros. Él desea tener esa relación, Él desea habitar en medio de nosotros, Claro. Él desea llenarnos de su Espíritu Santo y ojalá podamos estar receptivos a esto. Así es. Y querido familia, no olvides que si hay un templo cerca de donde usted vive, vaya, asista, porque es allí, en la casa de Dios, donde Dios se acerca a su pueblo, donde Dios manifiesta su presencia y donde Dios santifica a todos aquellos que con corazón alegre y llenos de fe, entonces pueden recibir el milagro. Amén. Pastor, qué alegría poder compartir el micrófono con usted en esta ocasión. Ahora queremos entonces invitarles a todos para que todos los lunes a partir de las 7 de la noche nos sigan por medio de nuestras plataformas Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y por medio de Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Pero pastor, esta semana hay algo interesante, algo va a suceder
en esta próxima semana. ¿Quieres contarnos de qué se trata? Por supuesto, viene nuestra campaña nacional Decide Vivir Feliz del 6 al 13 de septiembre en punto de las 7:30 a través de las páginas de nuestro campo, a través de Esperanza México. Así que, querido amigo, no te lo pierdas. Comparte con tus amigos, comparte con tu familia, que esta semana del 6 al 13 de septiembre muchos decidan vivir feliz. Gracias, pastor. Qué gusto saludarles. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado.